Vamos a ver ahora un poco de lo que es la mecánica cuántica relativista. Entonces, antes de empezar con la ecuación de Klein-Gordon, que es con lo que nosotros vamos a comenzar este tema, recordemos que tenemos la ecuación de Schrödinger, la cual la podemos escribir como IH, bueno, el H bar derivada de psi con respecto al tiempo, esto es igual a menos H bar al cuadrado sobre 2 veces M, nabla al cuadrado, más el potencial, que en términos generales depende de R y T, igual a psi. Esta es nuestra expresión número 1. Esta ecuación no es invariante. ¿Está bien? Con respecto a las transformaciones de Lorentz. ¿Eso qué significa? De que no es una invariante relativista y por lo tanto no puede ser utilizada para velocidades muy grandes. ¿Está bien? Entonces, no es apropiada para describir movimientos de partículas con energías que son comparables con su energía de reposo. ¿Está bien? ¿Está claro? Con energías cinéticas me refiero. Entonces, no sirve para describir el movimiento de partículas con energía del orden de su energía de reposo. Y cuando nos referimos al orden de su energía de reposo, nos decimos de que es del orden de m por c al cuadrado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora es cuáles han sido los caminos por medio de los cuales se han buscado hacer o construir una ecuación que sea invariante. ¿Está bien? Y vamos a comenzar inicialmente por la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación de Klein-Gordon que está asociada con el concepto clásico de Hamiltoniano. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. La ecuación 1 se puede obtener si en la expresión para la energía de un sistema E igual a P al cuadrado sobre 2 veces M más el potencial que depende de R, hacemos el siguiente cambio. Es decir, cambiamos las magnitudes clásicas por operadores y la energía se cambia por I H bar derivada con respecto al tiempo y el momento se cambia por menos I H bar nada. Entonces, si nosotros formalmente hacemos el cambio de estas expresiones acá, lo que obtenemos es justamente la ecuación de Schrödinger. Entonces, en eso con I, lógicamente, estas son operadores y tienen que actuar sobre alguna función. ¿Está bien? Sobre alguna función, es decir, esto que actúa sobre una función psi. Entonces, ese es el camino, digamos, formal que se sigue.
Para construir una ecuación relativista se parte del mismo principio. De manera análoga, hacemos lo siguiente. En la ecuación relativista es la siguiente. La energía, jóvenes, normalmente tenemos la energía al cuadrado es igual a c cuadrado, p al cuadrado, más m cuadrado, c a la cuarta. La vamos a escribir de la siguiente forma. Esto menos c cuadrado, p al cuadrado, menos m al cuadrado, c a la cuarta, igual a c. Entonces, hacemos el mismo cambio en esta ecuación que estamos escribiendo. Y al hacer el mismo cambio en esta ecuación que estamos escribiendo, vamos a tener nosotros lo siguiente. Disculpen, aquí es al cuadrado. Y obtenemos. Aquí vamos a tener menos h bar al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo de la función de onda, más, aquí vamos a tener h al cuadrado, c al cuadrado, nabla al cuadrado, menos m al cuadrado, c a la cuarta, igual a 0. O la forma en la cual tradicionalmente se escribe es nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto a t, menos k al cuadrado, que actúa sobre esta función igual a 0. Esta es nuestra expresión número 5, donde este k es igual a mc sobre lambda, o disculpen, sobre h bar, lo cual tiene dimensiones de 1 sobre lambda. Esta, jóvenes, por si acaso, es una longitud de onda de Compton. ¿Está bien? Longitud de onda de Compton. Para una partícula que tiene masa cero. Esta ecuación, jóvenes, la ecuación 5, se denomina ecuación de Klein-Gordon. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Todo está claro? Bien. La ecuación de Klein-Gordon ya es una ecuación que es invariante relativista. ¿Está claro? Y por lo tanto nos permite describir el movimiento de partículas relativistas. Desde el punto de vista matemático, esta ecuación 5 es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Acá está, una ecuación con respecto tanto a las variables espaciales como a la variable temporal. Entonces, para encontrar una solución de esta ecuación, nosotros necesitamos, además de la función de onda en algún instante de tiempo, conocer también su derivada con respecto al tiempo. Ahora, ustedes se dan cuenta de que se parece mucho a la función de onda y se diferencia de la función de onda solamente, de la ecuación de onda solamente por este término. ¿Está bien? Entonces, este término justamente es el que nos permite, o en todo caso, bueno, solo por este término.
y su invarianza viene del hecho de que proviene de una ecuación que es invariante. Jóvenes, ¿tienen preguntas? Disculpen. No hay ninguna pregunta. Todo está claro hasta el momento. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Esta ecuación 5 multiplicamos 5 por la función, la conjugada compleja de psi, o en todo caso, su conjugada compleja, y vamos a hacer nosotros lo siguiente. Y por psi, su ecuación conjugada. Entonces, lo que les vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación conjugada de esta y la vamos a multiplicar por psi. Y a esta ecuación por psi conjugada. Y a continuación, restamos. Entonces, como resultado de eso, y eso ya lo hemos hecho también nosotros para la ecuación de Schrödinger, se obtiene la siguiente ecuación. A ver. Entonces, se obtiene. Esto lo voy a escribir al otro lado porque necesitamos un poco más de espacio. Se va a obtener la derivada de ρ con respecto a t más la divergencia de j igual a 0. Esta es nuestra expresión 6, donde este ρ y j toman los siguientes valores. J es igual a un h bar sobre 2 veces m, psi conjugado complejo, nabla psi, menos psi, nabla psi conjugado complejo. Y aquí tenemos 7. Y el ρ va a ser igual a IH. Un momentito, aquí hay un I aquí abajo, me estoy olvidando. Sobre 2mc al cuadrado. Y tenemos psi conjugado complejo, derivada de psi con respecto al tiempo, menos psi derivada de psi complejo con respecto al tiempo. Y esta es la expresión número 8. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación. Jóvenes, esto se obtiene simplemente de multiplicar y restar. Por ejemplo, la derivada y ir completando cuadrados e integrando por partes. Así que esto le dejo a ustedes verificar. ¿Está bien? Van a verificar estas relaciones. Muy bien. Como ya les había mencionado, la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación 5, esta ecuación que nosotros tenemos acá, es una ecuación de segundo orden con respecto al tiempo. Por ello, vuelvo a repetir, para determinar la dependencia temporal, necesitamos saber el valor de la función y de su primera derivada con respecto al tiempo. ¿Está claro? Entonces, dado que estos valores de la función y de la primera derivada son condiciones que se pueden dar, en términos generales, son arbitrarios, son condiciones que se les pueden dar y son arbitrarios. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos para la densidad ρ, para esta magnitud ρ, que
en el caso de Schrödinger lo hemos definido como la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un determinado estado. Esta no es una magnitud que está definida positivamente. Entonces, dado que psi y la derivada de psi con respecto al tiempo se pueden tomar arbitrariamente, nos referimos arbitrariamente en el sentido que podemos nosotros plantear las condiciones correspondientes. ¿Está claro? Entonces, esta magnitud ρ no está definida positivamente. Jóvenes, ¿cuál es el problema que no esté definida positivamente? A ver, jóvenes, ¿qué piensan? Por favor, hagan un comentario para saber que siguen ahí. ¿Ninguno? ¿Alguien que escriba algo? Profe, no es, no es hermitiano. No. Sí es hermitiano, pero no está definido positivamente. Jóvenes, ¿qué sentido le dábamos nosotros a ρ? La densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad. Si no está definida positivamente, significa que puede ser negativa. Sí, profesor. Sí. Y podemos hablar de una probabilidad negativa. En estadística eso no sería correcto, profe. Ya, no es correcto. No podemos nosotros hablar de una densidad negativa. Por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, no se puede interpretar como densidad de probabilidad. ¿Está bien? Densidad de probabilidad de algún valor. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir de valores determinados de las coordenadas de una partícula. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales inicialmente se desechó la ecuación de Klein-Gordon. No, se hicieron algunos trabajos, pero siempre había esa duda. No puede ser una densidad de probabilidad. Sin embargo, su suma, ¿está claro? La suma total siempre se conserva. Por eso, o la carga total, teniendo en cuenta esta probabilidad, siempre se conserva. Por eso, esto se interpreta ya no como densidad de probabilidad para la distribución de las posiciones, ¿está bien? Sino como densidad de probabilidad para la distribución espacial de las cargas. ¿Está bien? Entonces, dado que la carga total se conserva, siempre
en lugar de considerarlo densidad de probabilidad de la coordenada, se considera como densidad de probabilidad para la distribución espacial de la carga eléctrica. Entonces, de esa manera, con esa interpretación, es que se, digamos, se levanta esa indeterminación, ese problema. Por lo tanto, estas expresiones, así como están, no tienen sentido. Así como están estas expresiones, no tienen sentido. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribirlas. Y al reescribirlas, nosotros vamos a agregarle la carga eléctrica, y esta va a ser nuestras expresiones 9 y 10. Es decir, las expresiones 7 y 8 no tienen sentido físico, no se les puede dar un sentido físico así como está, porque no nos expresan de probabilidades válidas, al menos ρ. Esta sí, no hay ningún problema, pero esta no. Entonces, toman sentido cuando les ponemos nosotros la carga eléctrica. Y vamos a denominarla sub E, sub E. Entonces, ahora estas ya se pueden interpretar como densidades de probabilidad. Y la primera es la densidad, en todo caso esta es la densidad de carga, y esta es la densidad de corriente. Y en consecuencia, esta ecuación que tenemos acá no es otra cosa que la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para las partículas que son descritas por medio de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, y aquí, la posibilidad de que esto tenga signo positivo o signo negativo, nos está diciendo simplemente que la carga puede ser positiva o negativa. Muy bien, ahora, a partir de esta expresión de 6, si nosotros integramos con respecto a todo el volumen, se obtiene lo siguiente. Que la integral de ρ sub E por todo el volumen, esto es igual a una constante. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros integramos con respecto a todo el volumen, tenemos la derivada de esa integral de ρ con respecto al volumen, más la integral de la divergencia, esto es igual al flujo, usando el teorema de Gauss. Tenemos una integral de superficie, pero como es todo el volumen, en la superficie consideramos que no hay flujo, es cero. Por lo tanto, la derivada de esta integral se hace cero. ¿Eso qué significa? Que la carga total se conserva. Que la carga total se conserva. Entonces, nosotros tenemos de que esta densidad de carga nos determina la diferencia entre el número de cargas positivas y el número de cargas negativas. ¿Está bien? Por eso es que no está definida positivamente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien.
toda teoría que supone una ampliación de otra teoría debe de tener o debe satisfacer lo que se conoce también como el principio de correspondencia, es decir, tiene que existir un paso límite. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros hacemos el paso límite. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El paso a la ecuación 1, es decir, el volver nosotros a la ecuación de Schrödinger a partir de la ecuación de Klein-Gordon, lo vamos nosotros a hacer por medio de una transformación. ¿Está bien? Se realiza con ayuda de la siguiente transformación unitaria. Entonces, ¿cuál es esta transformación unitaria que vamos a utilizar? Psi de RT es igual al exponente menos I MC al cuadrado T sobre H, y esto por una función phi de RT. Esta va a ser nuestra expresión número 11. Entonces, jóvenes, ustedes saben de que si nosotros hacemos una transformación de fase en la función de onda, las ecuaciones se mantienen invariantes. Y aquí tenemos una transformación de fase asociada a la energía de reposo de la partícula. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Recordemos o tengamos en cuenta que en el límite no relativista, nosotros tenemos que la energía del sistema es muy pequeña con respecto a la energía de reposo. Se cumple lo siguiente, la energía es igual a esta energía, vamos a decir que es la energía no relativista más la energía de reposo. Y aquí tenemos de que esta energía es mucho menor que mc al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 11 en la ecuación de Klein-Gordon. O sea, estamos tomando esta consideración. Reemplazamos 11 en la ecuación de Klein-Gordon, no me acuerdo qué número era, es la número 5. En la ecuación 5. ¿Está bien? Entonces, aquí luego de algunas transformaciones, jóvenes, por favor, ustedes ven de hacer el desarrollo en extenso de esto, nosotros obtenemos lo siguiente, que la derivada de psi con respecto al tiempo, esto es igual a la derivada de phi con respecto al tiempo menos i mc al cuadrado sobre h por e a la menos i mc cuadrado ht. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces algunas. Tenemos la derivada temporal de t, es esto, estoy derivando. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que el orden de
esto sobre H se desprecia. ¿Está bien? Estamos nosotros despreciando este E que tenemos aquí, porque es muy pequeño. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que esto lo podemos aproximar a menos I mc al cuadrado sobre H multiplicado por phi y por E a la menos I mc al cuadrado sobre HT. ¿Esto está claro, jóvenes? Es decir, esta derivada tiene este orden. ¿Está claro? Esta derivada tiene este orden. Por eso, a ver, voy a ponerlo aquí. Este es del orden de esta epsilon sobre H, que es mucho menor que mc al cuadrado sobre H. Por eso es que esto se desprecia. ¿Está entendido? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora, ya tenemos la primera derivada. Vamos a ver la segunda derivada. La segunda derivada de psi con respecto al tiempo es aproximadamente menos I mc al cuadrado sobre H, derivada de phi con respecto al tiempo, más m al cuadrado c a la cuarta sobre h al cuadrado, phi e a la menos I mc al cuadrado sobre h, y esto por t. Un momentito, a ver, este es 11, esto le pongo 12, esto le pongo 13, y a esta expresión le voy a poner 14. Muy bien. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Jóvenes, aquí no desecho esto porque está multiplicado por esto, y este producto, así sea esto muy pequeño, con respecto a esto, toma o puede tomar un valor finito. Entonces, al reemplazar en 5, voy a copiar de nuevo 5 acá para poder ver en todo caso qué es dónde estamos reemplazando, y qué vamos a tener nosotros lo siguiente. Entonces, al reemplazar en 5, tenemos primero el nabla al cuadrado. Hay que tener en cuenta de que el cambio que hemos hecho no afecta al R, solo afecta al T. Entonces vamos a tener nosotros nabla al cuadrado de phi, y aquí vamos a tener un E a la menos I. Vamos a hacer un poquito más acá. Menos I mc al cuadrado sobre ht, menos 1 sobre c al cuadrado, la segunda derivada de phi, que nos va a dar esta expresión. ¿Está bien? Nos va a dar esta expresión. El menos se va a hacer más. Esto está multiplicando a todo. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Más... el c al cuadrado y el c al cuadrado se va a ir, este primer término, entonces vamos a tener más I mc al cuadrado sobre h, derivada, la derivada de phi con respecto al tiempo, más esta expresión, tenemos m cuadrado, c al cuadrado sobre h al cuadrado, phi menos el k al cuadrado. Entonces, acordémonos qué cosa es el k al cuadrado. Es mc sobre h, entonces mc al cuadrado. Entonces es menos m cuadrado, c al cuadrado, h al cuadrado, phi. Y esto
igual a 0. Entonces, en primer lugar, esto se puede ir y vamos a tener que esto y esto se cancelan y lo que nos queda no es otra cosa que la ecuación de Schrödinger. Entonces, hemos obtenido ya la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación no relativista, a partir de este paso límite.